Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar, del inexplicable momento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que ¿quién no recuerda aquellos días de Erkenci? La química entre Can y Demet era palpable. Saltaba de la pantalla. Y aunque la serie llegó a su fin, el misterio sobre lo que realmente pasó entre ellos, y ese momento en particular, sigue vivo en la memoria colectiva de sus fans. Hoy vamos a analizar a fondo ese acontecimiento, desmenuzando cada detalle, cada rumor y cada posible pista. Prepara tus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas y revelaciones. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero recordarte algo importante: si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto. Dale a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Aquí encontrarás análisis profundos de tus series turcas favoritas, noticias, chismes y mucho más. Así que suscríbete ahora mismo. Ahora sí, comencemos con lo bueno. El inexplicable momento con Demet Özdemir. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, se trata de un evento específico que tuvo lugar durante la promoción de Erkenci y que por alguna razón, generó muchísima controversia y especulaciones. Un momento que para muchos pareció confirmar algo más allá de la amistad y el profesionalismo. Recordemos que Erkenci fue un fenómeno. La serie cautivó a millones de personas en todo el mundo, y gran parte de su éxito se debió a la evidente conexión entre sus protagonistas. Can Yaman interpretando a Kandibit y Demet Özdemir, como Sanem, lograron crear una magia en la pantalla que era innegable. Los besos, las miradas, la forma en que se miraban, todo apuntaba a una atracción real. Y claro, los fans, como siempre, comenzaron a soñar con una relación fuera de la pantalla. La prensa turca, como siempre, no tardó en hacer su trabajo. Se publicaron artículos, se analizaron fotos, se especuló sobre cada gesto, cada comentario, cada like en redes sociales. La expectación era enorme y cada evento público en el que Can y Demet aparecían juntos era una oportunidad para los paparazzi y para los fans de buscar la confirmación de sus esperanzas. Y entonces llegó ese momento. Ese momento inexplicable. Fue durante una entrevista, o tal vez en una sesión de fotos, o quizás en alguna otra presentación promocional. Los detalles son un poco difusos, y es aquí donde la memoria y la interpretación de cada uno juegan un papel importante. Lo que sí es cierto es que hubo algo. Algo que llamó la atención. Algo que pareció romper con la formalidad y la profesionalidad. Para entender verdaderamente el contexto, debemos retroceder en el tiempo a la época dorada de Erkenci. La serie, conocida en español como Pájaro Soñador, no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que rápidamente conquistó audiencias internacionales. La historia de Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo famoso y aparentemente inalcanzable, resonó en el corazón de millones. La trama, llena de romance, comedia y drama, mantenía a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Pero más allá de la trama, la verdadera clave del éxito de Erkenci residía en la química entre sus protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir, en sus papeles de Kandibit y Sanem, respectivamente, lograron algo especial. Crearon una conexión que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo parecía genuino, auténtico. Y eso, por supuesto, no pasó desapercibido para el público. La popularidad de la serie y la creciente fascinación por la pareja protagonista generaron un torbellino mediático. Los fans, ávidos de saber más sobre la vida de sus ídolos, inundaron las redes sociales con especulaciones y teorías. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista se convertía en un nuevo punto de debate. Los medios de comunicación, por su parte, no dudaron en alimentar esta pasión, publicando artículos y análisis sobre la posible relación entre Can y Demet. Y es en este contexto, en medio de la efervescencia mediática y la expectación de los fans, donde surge el famoso momento inexplicable. Ese instante difuso y enigmático, que ha alimentado durante años las especulaciones y los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Como mencioné al principio, los detalles son imprecisos. La memoria, con el paso del tiempo, tiende a difuminar los recuerdos. Sin embargo, la esencia de ese momento permanece grabada en la memoria colectiva de los fans.
Asterisco asterisco las posibles escenas del momento asterisco asterisco. Para intentar reconstruir ese momento, es necesario recurrir a las fuentes disponibles y a la memoria de aquellos que siguieron de cerca la promoción de Erkencicus. Si bien no existe una grabación oficial que capture el momento exacto, algunos testigos recuerdan. Asterisco 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 una mirada intensa asterisco asterisco durante una entrevista, se dice que Khan y Demet intercambiaron una mirada que duró varios segundos, una mirada cargada de significado y emoción. Algunos interpretaron esta mirada como una señal de atracción y complicidad. Asterisco 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 un roce de manos prolongado asterisco asterisco en una sesión de fotos, se rumorea que al momento de posar juntos, sus manos se rozaron durante un tiempo inusualmente largo. Este gesto aparentemente simple fue interpretado por muchos como una señal de conexión física. Asterisco 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 un abrazo diferente asterisco asterisco en alguna presentación promocional, se dice que hubo un abrazo entre ambos que fue más cercano y prolongado de lo habitual. Un abrazo que, según algunos, transmitía una sensación de intimidad y afecto. Asterisco 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 una frase susurrada al oído asterisco asterisco este es el rumor más misterioso y difuso. Algunos aseguran haber escuchado una frase susurrada al oído de Demet por parte de Khan durante un evento. Sin embargo, nadie logró descifrar qué se dijo. Es importante destacar que estas descripciones se basan en testimonios y recuerdos, y que no existe una evidencia definitiva que confirme la veracidad de estos detalles. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan persistido durante tanto tiempo demuestra el impacto que tuvo ese momento en la percepción de los fans. Asterisco asterisco las teorías y especulaciones asterisco asterisco. A partir de ese momento inexplicable, se generaron diversas teorías y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Algunas de las más populares son: 1. Asterisco asterisco la atracción real asterisco asterisco esta teoría sugiere que efectivamente existió una atracción romántica entre Khan y Demet. La química que se veía en pantalla era auténtica, y los actores se sintieron atraídos el uno por el otro. Sin embargo, por diferentes razones, decidieron no llevar su relación más allá de lo profesional. 2. Asterisco asterisco la estrategia de marketing asterisco asterisco esta teoría plantea que el momento inexplicable fue un montaje, una estrategia orquestada por la productora para generar más interés en la serie y en sus protagonistas. La cercanía entre Khan y Demet se habría fomentado artificialmente con el objetivo de mantener la atención del público y aumentar las audiencias. 3. Asterisco asterisco la exageración de los fans asterisco asterisco esta teoría sugiere que la química entre Khan y Demet era innegable, pero que todo quedó en el terreno de la amistad y el compañerismo. Los momentos que se interpretaron como algo más, fueron simplemente gestos normales entre dos personas que pasaban mucho tiempo juntas. Los fans, llevados por su admiración y cariño hacia los actores, habrían exagerado la importancia de ciertos detalles. 4. Asterisco asterisco la combinación de factores asterisco asterisco una cuarta teoría, más compleja, plantea que el momento inexplicable fue una combinación de factores. Es decir, podría haber existido una cierta atracción entre Khan y Demet, pero también habría influido la presión mediática, la estrategia de marketing de la productora y la propia idealización de los fans. Asterisco asterisco las posibles razones detrás del inexplicable momento asterisco asterisco. Si aceptamos la teoría de la atracción real, ¿por qué no se materializó en una relación romántica? Podrían existir múltiples razones. Asterisco 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 el momento vital asterisco asterisco tal vez Khan y Demet no estaban en el mismo momento vital. Sus vidas, sus prioridades y sus expectativas podrían haber sido diferentes. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco la fama y el escrutinio público pueden ser abrumadores. La presión de los medios, de los fans y de la industria puede haberles asustado y haberles disuadido de iniciar una relación. Asterisco 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 las otras relaciones asterisco asterisco es posible que en ese momento, tanto Khan como Demet tuvieran otras relaciones, lo cual dificultaría cualquier acercamiento romántico. Asterisco 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 la compatibilidad fuera del set asterisco asterisco la química en pantalla no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. Es posible que fuera del set, Khan y Demet no fueran compatibles, o que sus personalidades chocaran. Asterisco 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 los contratos y las obligaciones asterisco asterisco en el mundo del entretenimiento, los contratos y las obligaciones pueden influir en las decisiones personales.
Es posible que existieran restricciones o acuerdos que les impidieran llevar su relación más allá de lo profesional. El impacto de la especulación Es importante destacar que independientemente de la verdad sobre el momento inexplicable, la especulación y los rumores tuvieron un impacto significativo en la percepción de la serie y en la imagen de Khan y Demet. Aumento de la popularidad La especulación sobre la relación entre los protagonistas generó un gran interés en la serie, lo cual contribuyó a aumentar su popularidad y a atraer a nuevos espectadores. Presión sobre los actores La constante atención de los medios y de los fans generó una gran presión sobre Khan y Demet. Se vieron sometidos a un escrutinio constante y cualquier gesto o comentario era analizado y debatido. Expectativas de los fans Los fans crearon expectativas sobre la posible relación entre Khan y Demet. Muchos esperaban que los actores confirmaran su romance y se sintieron decepcionados cuando esto no sucedió. Idealización de la pareja La especulación contribuyó a la idealización de la pareja formada por Khan y Demet. Los fans crearon una imagen romántica y perfecta de su relación, lo cual, en muchos casos, distorsionaba la realidad. El después de Erkenci-Kuş Después de Erkenci-Kuş, ambos actores continuaron sus carreras con éxito. Can Yaman protagonizó otras series exitosas, como Dolunay, Luna Llena, y By Jail, Señor Equivocado. Actualmente Khan ha cosechado un gran éxito en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Ha construido una sólida base de fans y se ha convertido en una figura reconocida en el mundo del entretenimiento. Demet Özdemir también ha protagonizado varias series, como Dodu Uneb Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Adım Farah, Mi Nombre es Farah. Ha demostrado su versatilidad como actriz y ha seguido cautivando al público con su talento y carisma. Si bien sus caminos profesionales se han mantenido, la pregunta sobre su relación personal sigue presente en la mente de muchos fans. ¿Se mantienen en contacto? ¿Son amigos? ¿O simplemente han seguido sus vidas por separado? La respuesta, como siempre, sigue siendo un misterio. La perspectiva de los actores Es comprensible que tras el final de Erkenci-Kuş y el torbellino mediático que lo rodeó, tanto Can Yaman como Demet Özdemir hayan preferido mantener su vida privada alejada del ojo público. Ambos han sido cuidadosos al hablar sobre su relación, y han evitado hacer comentarios que puedan alimentar aún más las especulaciones. En algunas entrevistas han destacado la buena relación de trabajo que tenían, y han elogiado el talento y la profesionalidad del otro. Sin embargo, han evitado hacer declaraciones que confirmen o nieguen la existencia de una relación romántica. Esta prudencia es comprensible. La fama y el escrutinio público pueden ser abrumadores, y es lógico que deseen proteger su vida privada. Además, cualquier declaración sobre su relación podría generar nuevas polémicas y alimentar aún más los rumores. El legado de Erkenci-Kuş y el momento inexplicable A pesar de los misterios y las especulaciones, Erkenci-Kuş y el momento inexplicable entre Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Un fenómeno de masas La serie se convirtió en un fenómeno de masas, cautivando a millones de personas en todo el mundo. Una química inigualable La química entre Khan y Demet fue innegable, y contribuyó significativamente al éxito de la serie. Un debate constante El momento inexplicable generó un debate constante entre los fans, que aún hoy sigue vigente. Un recuerdo inolvidable Tanto la serie como la conexión entre los actores han quedado grabadas en la memoria de los fans como un recuerdo inolvidable. El momento inexplicable entre Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad, el amor y la amistad, pueden mezclarse y generar emociones que trascienden la pantalla. Es un recordatorio de que el mundo de las telenovelas turcas está lleno de misterios, rumores y especulaciones, y que la magia, a veces, puede ser real. Conclusión. En definitiva, el momento inexplicable entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un enigma. Nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos, ni qué significó ese instante.
Sin embargo, lo importante es que nos regalaron momentos inolvidables, risas, emociones y, sobre todo, la sensación de creer en el amor y en la magia que puede surgir en la pantalla. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el inexplicable momento entre Can Yaman y The Method de Mir. Hemos repasado los rumores, las teorías, las posibles explicaciones y el impacto que tuvo en la serie y en la vida de los actores. Recuerden que en el mundo de las telenovelas, la verdad es a menudo subjetiva y que en ocasiones, la imaginación y los deseos de los fans pueden jugar un papel importante. Lo importante es disfrutar de la magia de la ficción y mantener viva la llama de la esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo, darle un gran me gusta y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de Erkenci Kuş siempre estará con nosotros.